Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ana Laura Maffei. Soy de la Universidad Nacional de Luján. El trabajo que les voy a presentar tiene como título Esquema de Polia-Eigenberger aplicado a deriva cromosómica. Este trabajo es en conjunto con Carlos de Brasi de la Academia Nacional de Medicina y Tomás Tetzlaff de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bien, comencemos. Lo primero que quiero contarles es acerca del modelo de urnas de Polia-Eigenberger. Se considera una urna que inicialmente tiene n bolillas, que vamos a denotar con n mayúscula, de dos colores diferentes, rojas, alfa rojas, y beta igual a n menos alfa negras. A cada paso se extrae al azar una bolilla de la urna y se mira el color. Y se la va a devolver a la urna junto con C bolillas de ese mismo color. Es decir, si sacó una bolilla roja, se va a devolver a la urna esa bolilla con C bolillas rojas. Luego se procede a repetir este procedimiento una y otra vez. Entonces, lo interesante en el modelo de Polia-Eigenberger es estudiar cómo va a evolucionar la frecuencia de bolillas rojas o negras luego de sucesivas extracciones, es decir, a largo plazo. Acá tenemos el cálculo de la probabilidad de que el número de bolillas rojas en el paso n, comenzando con una bolilla con una urna de n bolillas, sea alfa más c por r. ¿Sí? Es decir, queremos calcular la probabilidad de haber elegido r bolillas rojas y n menos r bolillas negras en las primeras n extracciones. Este es un resultado clásico de urnas de Polia. Acá tenemos esta fracción que representa la probabilidad de haber sacado en las primeras R extracciones todas bolillas rojas y después todas bolillas negras. Y como el orden en el que salen los colores no importa, es decir, todos esos eventos tienen esta probabilidad, se multiplica por el número combinatorio n tomados de AR. Esta expresión se puede reescribir en términos de la función beta, que a su vez se puede escribir en términos de la función gamma, en donde gamma, cuando su argumento es un número natural, es un factorial. Bien, acá tenemos un ejemplo en particular, cuando C es igual a 1, es decir, a cada paso se va a agregar exactamente una bolilla. En este caso se inicia con una bolilla que tiene, con una urna que tiene n igual 4 bolillas, 2 rojas y 2 negras. Y entonces acá tenemos los posibles resultados que se pueden obtener al aplicar sucesivas veces el proceso de Polia-Eigenberger, ¿no? Partiendo de esta condición. Entonces, bueno, puede pasar que en la primera bolilla se obtenga una roja, entonces la urna pasa a tener 3 bolillas rojas y 2 negras. Como siguiente paso, puede ocurrir otra vez que se saque una bolilla roja y entonces tengamos 4 bolillas rojas y 2 negras, o al contrario, elegir una negra y entonces otra vez tenemos mitad bolillas rojas y mitad bolillas negras, y así sucesivamente. Nosotros vamos a considerar una variante de este modelo de urna de Polia-Eigenberger. Consideramos también el caso C igual 1, es decir, en cada iteración se va a agregar a la urna una bolilla. Y nuestra variante, a diferencia del modelo de Polia-Eigenberger, es que la proporción inicial de bolillas rojas o negras va a ser aleatoria. Por eso vamos a definir x sub n, 0 a la variable aleatoria que representa el número de bolillas rojas inicialmente. Es decir, en el primer lugar tenemos el número inicial de bolillas en la urna y en el segundo lugar es el paso. Y vamos a anotar por p sub n, 0, k a la probabilidad de que inicialmente haya acá bolillas rojas. Es decir, el primer lugar va a ser el tamaño de la urna, es decir, la cantidad de bolillas en la urna, el segundo lugar va a ser el paso y el tercer lugar va a ser la cantidad de bolillas rojas en ese paso, en este caso en el inicial. Bien, entonces, retomando un poquito sobre este esquema de Polia-Eigenberger, es interesante estudiar lo que pasa en la transición del paso n al paso n más 1, luego de aplicar el proceso,
con las probabilidades de los extremos y del proceso interno. ¿A qué refiero con los extremos? Bueno, si en la urna del paso n+1 son todas bolillas rojas, eso va a ocurrir ¿con qué probabilidad? Y bueno, con la probabilidad que la urna del paso n tenga todas bolillas rojas. ¿Por qué? Porque no hay manera de elegir otro color de bolillas. Entonces, la probabilidad de que en la urna del paso n+1 todas las bolillas sean rojas es igual a la probabilidad de que en el paso n la urna tenga todas sus bolillas rojas. Y lo mismo ocurre si todas las bolillas son negras. Ahora, el proceso interno refiere al caso en el que el número de bolillas en la urna del paso n+1 está entre 1 y n+n. Entonces, tenemos acá la probabilidad de que la urna del paso n+1 tenga acá bolillas. Bueno, eso puede ocurrir de dos maneras diferentes. La primera es que en la urna del paso n haya K-1 bolillas rojas y se elija una bolilla roja. Entonces, esta es la probabilidad de que la urna del paso n tenga K-1 bolillas y esta es la probabilidad de elegir una bolilla roja de la urna del paso n. Mientras que también puede ocurrir que se elija una negra y que la bolilla de la urna del paso n tenga K bolillas rojas. Entonces, esta es la probabilidad de que la urna del paso n tenga K bolillas rojas y esta es la probabilidad de sacar una bolilla negra de la urna del paso n. Bien. Un resultado que obtuvimos, que tiene que ver con familias de distribuciones invariantes, establece lo siguiente, que si las n+n-1 probabilidades internas del proceso en el paso n sigue una forma polinómica de grado d, entonces, si aplicamos el proceso de Pauli-Eigenberger, resulta que el vector de n+n probabilidades internas en el siguiente paso, es decir, en el paso n+1, también van a seguir una forma polinómica cuyo grado es menor o igual que d. Bueno, y en esta proposición tenemos la formalización de ese resultado. La demostración se basa en reemplazar las probabilidades internas en el paso n que siguen una forma polinómica de grado d, que esa es la hipótesis, en esta fórmula, en la fórmula del proceso interno. Y entonces se obtiene ese resultado. Veamos algunos ejemplos. El primero, tenemos acá las probabilidades internas, comenzando con una urna que tiene dos bolillas, y definimos que la probabilidad de que la urna en el paso 0 tenga exactamente una bolilla roja es 1. Entonces, en este caso tenemos un polinomio de grado 0. Cuando aplicamos el proceso de Pauli-Eigenberger, en el paso siguiente, es decir, para n igual 1, entonces la urna, las probabilidades internas de que en la urna haya exactamente una bolilla roja o exactamente dos bolillas rojas es un medio, otra vez, un polinomio de grado 0. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en general, para un paso n, tenemos que todas las probabilidades internas son iguales y son iguales a esta constante, a 1 sobre 2 más n menos 1, es decir, un polinomio de grado 0. Entonces, la distribución límite del proceso interno será una distribución uniforme. Bien. Este es otro ejemplo en el que inicialmente la urna tiene 4 bolillas y las probabilidades internas, es decir, la probabilidad de que haya acá igual 1 bolillas rojas o 2 o 3, viene dada por un polinomio de grado 2. Entonces, si se aplica el proceso de Pauli-Eigenberger, este caso particular se da como ejemplo el caso en n igual 4, se vuelve a encontrar que las probabilidades internas vienen dadas por un polinomio de grado 2, es decir, un polinomio menor o igual al grado del polinomio en el paso n igual 0. Bien, esto es a modo de ejemplo para ilustrar el resultado. Bueno, ¿y cuál es el interés de las familias de distribuciones invariantes? Es que a partir de la invarianza de los polinomios se podría aproximar las distribuciones iniciales por polinomios y mediante ellos aproximar la distribución límite. Los resultados anteriores
el resultado anterior tenía que ver con mirar el proceso hacia adelante, ahora la idea es mirar el proceso hacia atrás, es decir, considerar que se tiene una urna que inicialmente tiene n más n bolillas, con una determinada distribución de probabilidad, ¿sí? Que tenemos acá. Acá miramos todo el proceso, las probabilidades externas de los extremos, perdón, y las probabilidades internas. Entonces nos preguntamos si existe una urna de tamaño n más n menos 1, es decir, con exactamente una bolilla menos, también con una determinada distribución de probabilidad, tal que cuando a esa urna, con esa determinada distribución de probabilidad, le aplicamos el proceso de Pauli-Eigenberger, nos da la urna de la que habíamos partido. Por eso decimos que ahora estamos mirando el proceso hacia atrás. Bueno, en este caso, ¿sí? Si no existe un predecesor aplicando el proceso de Pauli-Eigenberger, entonces a esas distribuciones las llamamos distribución jardín de Edén. Un resultado que encontramos, si es una condición suficiente para que una distribución sea jardín de Edén, está en esta proposición y tenemos, bueno, que si las probabilidades en el paso n para i moviéndose entre 0 y n más n menos 2, si esta sumatoria alternada distinto de 0, entonces la distribución de la variable aleatoria x sub n, n, que viene dada por estas probabilidades, es una distribución jardín de Edén. Bien, bueno, ahora la idea es también contarles un poquito acerca de cómo aplicamos esta variante de Pauli-Eigenberger al ámbito biológico. Entonces, lo primero es contarles acerca del proceso de inactivación de cromosoma X. Una mujer tiene 2 cromosomas X en cada célula, uno que heredó de la madre y otro que heredó del padre. Y en una etapa temprana del desarrollo de las mujeres, uno de los 2 cromosomas X de cada célula del embrión femenino, que es elegido al azar, se inactiva cuando existen entre 10 y 30 células precursoras de cada tejido. La inactivación de un cromosoma X, ya sea materno o paterno, en cada una de las células del blastocisto, es un proceso estocástico cuyo resultado se suele modelar con una distribución binomial que tiene como parámetros el número de células precursoras de un tejido, que lo vamos a denotar n sub 0, y p igual a un medio, que es la probabilidad de que en una célula se inactive ya sea el cromosoma X materno o paterno. Se define como patrón de inactivación de cromosoma X, que se lo denota CIP, que las siglas son X Inactivation Pattern, al porcentaje de células con inactivación de cromosoma X materno o paterno. Entonces, se espera, ¿no?, que ese CIP sea del 50%, es decir, que haya aproximadamente una mitad de células que porten inactivo el cromosoma X materno, mientras que la otra mitad inactivo el cromosoma X paterno. Bueno, ahora, ¿por qué derivan el patrón de inactivación? Porque se observa que hay un aumento del sesgo en el patrón de inactivación de cromosomas X, es decir, que hay un apartamiento del 50% por parte del CIP en el tejido sanguíneo en mujeres adultas. Entonces eso nos motivó a estudiar la posibilidad de deriva en el patrón de inactivación durante la etapa del desarrollo embrionario. Entonces, aplicamos la variante del modelo de urna de Pauli-Eigenberger para describir la división celular mitótica que ocurre inmediatamente después del proceso de inactivación. Bueno, entonces ahora contextualicemos la variante del modelo de Pauli-Eigenberger ya no en términos de urnas y de bolillas, sino en términos de células. Entonces se considera una población inicial de n sub 0 células, que son las precursoras de cada tejido. Tenemos 2 tipos de células, las inactivadas maternas, las que tienen el cromosoma X inactivo materno o paterno, y en la que a cada paso una célula al azar se reproduce por clonación. Entonces, X sub 0 es el número de células con el cromosoma X materno inactivo inmediatamente después del proceso de inactivación. Entonces, como dijimos,
el resultado de la inactivación se suele modelar por una distribución binomial, ¿sí? Con parámetros, número de células precursoras de un tejido y P igual a un medio, que es la probabilidad de que se inactive en una célula uno u otro cromosoma. Entonces, este modelo consiste en elegir aleatoriamente una célula e ir agregando exactamente una célula con inactivación en el mismo cromosoma que la que fue elegido a cada paso, ¿no? Es como agarrar de la urna la bolilla roja, mirarla, o sea, agarrar la bolilla, mirarle su color, si es roja, entonces vuelvo a poner una bolilla roja. Este procedimiento se repite hasta alcanzar el número de células que conforman un tejido, que es aproximadamente del orden de 10 a la 6. Calculamos la función de probabilidad del número de células con inactivación de cromosoma X materno en cada generación, que viene dada por esta expresión. Si acá tenemos una sumatoria de funciones beta, esto se debe a que, como la distribución inicial es aleatoria, acá interviene la fórmula de la probabilidad total. Entonces queda una sumatoria de funciones beta, como vimos al inicio cuando conté un resultado clásico, ¿no?, de urnas del modelo de Polya-Eigenberger. Bueno, y con este cálculo de la probabilidad pudimos calcular la fórmula exacta de la probabilidad de sesgo extremo, es decir, que haya un porcentaje mayor o igual al 90% de células con inactivación ya sea en el cromosoma X materno o paterno. En este caso es materno, como lo definimos. Entonces, lo que nos interesa ver es si el sesgo extremo aumenta, disminuye o se mantiene a medida que se incrementa el número de células durante la expansión clonal, ¿sí?, aplicando nuestro modelo. También calculamos el límite de la probabilidad de sesgo extremo cuando n tiende a infinito. Acá tenemos la expresión, ¿sí? Este cálculo se basa en un resultado también que es clásico del modelo de urnas de Polya-Eigenberger, que establece que la proporción de bolillas rojas en la urna, luego de las primeras en extracciones, converge con probabilidad 1 a una variable aleatoria con distribución beta. Entonces, acá tenemos una combinación lineal de probabilidades de la distribución beta. Bien, entonces, ilustramos nuestros resultados considerando que el número de células precursoras es 12 en un tejido. Encontramos que la probabilidad de sesgo extremo en el patrón de inactivación inicial, suponiendo que la clonación no es sincrónica, aumenta por deriva durante la expansión clonal, o sea, durante la división mitótica, cuando todavía el número de células es pequeño, ¿sí? Otra vez, entre 12, que es el n sub 0, y 200 células. Recordando que la cantidad de células que hay en un tejido es del orden de 10 a la 6, es pequeño estos números. Y concluimos que podría haber mujeres adultas con una probabilidad de sesgo extremo mayor que la probabilidad de sesgo extremo en el patrón de inactivación inicial, que, como dijimos, viene dado por las colas de una distribución binomial con parámetros n sub 0 igual a 12 y p igual a un medio. Y acá tenemos este gráfico que representa, ¿no? Acá tenemos la probabilidad de sesgo extremo inicial que viene dado por las colas de la distribución binomial, y acá tenemos la probabilidad de sesgo aplicando nuestra variante del modelo de Polya, y podemos ver que al inicio esa probabilidad de sesgo extremo aumenta. Bueno, por último, contarles un poco de dónde estuvo motivado el hecho de las distribuciones en jardín de Edén, y es que a partir de la hipótesis de que una distribución binomial modela el resultado del proceso de inactivación, se postulan como distintos procesos que determinan el patrón de cada tejido de la mujer adulta, y uno de ellos es la reproducción asincrónica, siguiendo el modelo de urnas que estamos estudiando y que les contamos. Pero bueno, la distribución binomial podría provenir de una inactivación previa cuando hay menos células aún. ¿Por qué no luego aplicar un proceso de Polya-Eigenberger? Entonces eso nos llevó a preguntar en esta línea si la distribución binomial podía tener un predecesor aplicando el proceso de Polya-Eigenberger. Es decir, era una distribución jardín de Edén como la definimos. Bueno, y la respuesta es que no. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que se haya entendido.